El monje de Culiacán. Dicen que en las noches más silenciosas de Culiacán, cuando el reloj marca las 3 de la mañana y las calles parecen detenidas en el tiempo, se escucha un leve roce, como el movimiento de un hábito arrastrándose sobre el suelo, un susurro, el murmullo de un rosario, y entre la neblina una figura solitaria, el monje. Su presencia ha sido contada una y otra vez por habitantes que juran haberlo visto. Algunos dicen que reza, otros que camina sin rumbo, y los más atrevidos aseguran que lo han tenido frente a frente. Una sombra encapuchada que desaparece antes de que alguien pueda pronunciar una palabra. Esta es la historia del monje de Culiacán, una de las leyendas más inquietantes del norte de México. Una historia que mezcla religión, muerte, redención y misterio. Culiacán, capital de Sinaloa. Una ciudad que vibra entre modernidad y tradición, entre ruido y silencio. En sus barrios más antiguos, donde todavía se conservan casonas coloniales, callejones de piedra y templos centenarios, se murmura una historia que pocos se atreven a contar cuando cae la noche. Las versiones coinciden en algo. El monje aparece cuando la ciudad duerme, siempre en lugares solitarios, calles viejas, cruces sin luz, cercanías de templos cerrados o cementerios olvidados. Su andar es lento. Nunca se le escucha correr, nunca habla. Viste un hábito oscuro, capucha sobre el rostro y un rosario colgando entre los dedos. Quienes lo han visto aseguran que el aire cambia cuando él se acerca, que la temperatura desciende y que incluso los perros dejan de ladrar. No se sabe quién fue, ni qué busca. Algunos piensan que es el espíritu de un religioso que murió en penitencia. Otros creen que su alma fue condenada a vagar eternamente por algún pecado que no logró confesar. Para entender el misterio, hay que regresar al pasado. Durante la época colonial, Culiacán fue punto de paso para varias órdenes religiosas. Monjes y frailes llegaron con misiones, levantaron templos, atendieron enfermos y evangelizaron pueblos enteros. Las historias antiguas cuentan que uno de esos religiosos, cuyo nombre nadie recuerda, vivió en un pequeño convento cercano al río. Se decía que era un hombre devoto, pero atormentado por una culpa profunda. Nadie sabía cuál era su pecado, pero lo veían rezar durante horas, de rodillas frente al altar, incluso hasta desvanecerse. Una noche, el monje desapareció. Los demás frailes buscaron por días, sin hallar rastro. Solo encontraron su rosario, roto, a la entrada del claustro. Con el tiempo, el convento se deterioró, los monjes se marcharon, y la historia del fraile arrepentido quedó flotando entre las sombras. Décadas después comenzaron los rumores. Vecinos afirmaban haber visto a un monje caminando por la ribera, justo donde antes estaba el convento. Pensaron que era un loco, hasta que desaparecía frente a sus ojos, desvaneciéndose como humo entre la neblina. Desde entonces, el mito del monje de Culiacán empezó a tomar forma. Un alma en pena, castigada por su propio arrepentimiento. Los testimonios sobre el monje varían según quien los cuente, pero el miedo que despiertan siempre es el mismo. Un conductor de camión asegura que hace algunos años, una figura con hábito subió al transporte en una parada solitaria, cerca del centro. Nadie la vio llegar. El chofer lo miró por el espejo. El monje se sentó al fondo, en silencio, con las manos juntas como si rezara. Durante todo el recorrido nadie habló. Al llegar al final de la ruta, el chofer apagó el motor
y se giró para avisarle que era la última parada. El asiento estaba vacío. No había huellas en el suelo ni puertas abiertas, solo un leve olor a incienso y el eco de las cuentas del rosario golpeando el metal del asiento. Desde entonces, dice que nunca volvió a conducir después de medianoche. Un vigilante nocturno en una antigua parroquia del centro contó que escuchó rezos provenientes del interior del templo, a pesar de que ya estaba cerrado. Al asomarse, vio una sombra de pie frente al altar. Un monje, inmóvil, con la cabeza inclinada. El hombre encendió su linterna y en ese instante la figura giró hacia él. Su rostro, asegura, no tenía rasgos humanos, solo una superficie blanca, vacía, como si debajo de la capucha no hubiera nada. El guardia huyó y jamás regresó a su puesto. Una muchacha que regresaba de una fiesta caminaba por una calle oscura cuando vio a un hombre encapuchado al final del callejón. Pensó que era alguien ebrio o un sacerdote. El hombre caminaba muy despacio, arrastrando algo tras de sí. Cuando la joven se acercó, notó que no había pies bajo el hábito, sino una sombra flotante que se deslizaba a centímetros del suelo. La figura levantó la cabeza, y de su rostro emanó una luz débil, como de vela. Ella gritó, y el monje desapareció frente a sus ojos. Durante semanas tuvo pesadillas con un rosario sonando bajo su ventana. Cada detalle del monje parece tener un significado. El hábito oscuro, símbolo de penitencia. El rosario, de oración eterna. El silencio, de arrepentimiento. Y su aparición en la noche, momento en que, según los antiguos, el alma se libera del peso del cuerpo. Para muchos su presencia no es maligna, sino triste. Dicen que no busca asustar, sino rezar por los vivos o por su propia alma, que vaga repitiendo las oraciones que en vida no bastaron para su redención. Sin embargo, otros sostienen que su silencio encierra algo más oscuro, una condena eterna, un castigo por haber traicionado sus votos, o por haber cometido un acto impuro dentro del templo. Hay quienes aseguran que el monje no tiene rostro, porque el infierno se lo arrancó. Otros dicen que su cara brilla porque aún guarda la luz del perdón que nunca alcanzó. Era una noche húmeda, el cielo cubierto y la ciudad dormía. Un joven regresaba caminando del trabajo. Su camino pasaba junto a una iglesia cerrada, una construcción vieja con paredes cubiertas de musgo. Al llegar a la esquina, escuchó un murmullo. Era un rezo. Una voz grave, lenta, repetitiva. El joven miró alrededor. No había nadie, solo una figura arrodillada frente a la puerta de la iglesia, cubierta con un hábito oscuro. La silueta se balanceaba suavemente, repitiendo oraciones incomprensibles. El joven, con curiosidad y miedo, dio un paso más. Entonces el monje se incorporó y volteó hacia él. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero debajo algo brillaba. Dos huecos vacíos que reflejaban la luz de la calle como si fueran espejos. El joven quiso correr, pero sus piernas no respondían. El monje alzó su mano derecha, mostrando el rosario. Las cuentas comenzaron a girar solas, produciendo un sonido metálico que resonó en toda la calle. El aire se volvió helado, las luces titilaron. Y de pronto, el monje dio un paso hacia adelante. En ese instante, el joven cayó al suelo. Cerró los ojos. Cuando los abrió, no había nadie. Solo su respiración acelerada y en el suelo frente a él, un rosario antiguo con cuentas negras, completamente frío al tacto. A la mañana siguiente, volvió al lugar acompañado de otras personas. La iglesia estaba igual. Nadie había entrado, pero en la puerta, grabadas en la madera, había marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado abrir desde el otro lado. Desde entonces, jura que cuando reza por las noches escucha el tintineo de ese mismo rosario resonando dentro de su habitación. ¿Qué o quién es el monje de Culiacán? ¿Un espíritu atormentado? ¿Una aparición colectiva o un reflejo de la mente humana? Existen varias explicaciones, cada una más inquietante que la otra. Cuando el miedo se mezcla con la oscuridad, el cerebro tiende a crear formas. Una sombra, una rama,
Una figura borrosa bajo una lámpara puede parecer un ser humano. A eso se le llama pareidolia, la capacidad de ver patrones familiares donde no los hay. Sumemos a eso la sugestión. Si alguien escucha que un monje aparece en las noches, su mente lo buscará entre las sombras. El miedo genera expectativa, y la expectativa, visión. Muchos investigadores creen que el monje de Culiacán podría ser un producto colectivo del temor religioso, un símbolo del arrepentimiento que todos cargamos, proyectado en una figura silenciosa que recorre las calles como reflejo de nuestras culpas. También hay teorías más terrenales. Algunos sostienen que la figura pudo haber sido un religioso real, quizá un ermitaño o devoto que recorría la ciudad rezando. De noche, su presencia causaba desconcierto, y con el tiempo los rumores lo convirtieron en fantasma. Otros piensan que puede tratarse de un juego de luces y sombras, o incluso de personas disfrazadas que sin saberlo reforzaron la leyenda. Pero hay un detalle que sigue sin explicación: el frío intenso que muchos testigos aseguran sentir cuando el monje aparece. Un frío seco, profundo, que no parece venir del aire, sino del interior del cuerpo. Finalmente, está la versión que más inquieta. Los creyentes aseguran que el monje es un alma en pena, un espíritu que no puede ascender ni desaparecer porque su misión quedó inconclusa. Dicen que en vida fue un sacerdote que cometió un pecado grave, rompió sus votos o provocó una tragedia dentro del convento. Murió sin confesarse, y por eso su alma vaga, buscando perdón. Otros creen que su propósito no es castigar, sino proteger, que aparece cerca de personas en peligro o en lugares donde pronto ocurrirá una desgracia. Una especie de aviso del más allá. Sea cual sea la verdad, el monje parece moverse entre los vivos y los muertos, entre lo divino y lo humano. Una figura que, al mismo tiempo, provoca miedo y compasión. Cada generación de Culiacán tiene su propia versión del monje. Los jóvenes lo mencionan como una historia para asustarse en fiestas. Los ancianos lo recuerdan con respeto. Algunos aseguran que lo han visto cruzar puentes, otros que lo observan en las afueras del panteón municipal, caminando lentamente entre las tumbas. Hay quien dice que solo se aparece a los que han perdido la fe, como si buscara recordarles que el arrepentimiento aún es posible. Nadie sabe con certeza qué o quién fue, pero todos coinciden en algo. Cuando lo ves, algo dentro de ti cambia. El silencio se vuelve pesado, el aire más frío, y tu respiración se acelera como si tu alma recordara algo que tu mente no puede comprender. Las leyendas no siempre nacen de la mentira. A veces nacen del miedo, del deseo de explicar lo que no entendemos, de darle rostro a lo invisible. El monje de Culiacán, real o no, se ha convertido en el guardián de las noches sinaloenses. Una sombra que camina sin rumbo, que no busca asustar, sino recordarnos que incluso después de la muerte, la culpa puede seguir pesando. Quizá el monje no está afuera, sino dentro de cada uno. Esa parte que se niega a olvidar, que sigue rezando por lo que perdió, por lo que hizo, o por lo que nunca se atrevió a decir. Así que, cuando escuches el sonido de un rosario moviéndose en la oscuridad, no corras. Tal vez no sea el viento, tal vez sea él, caminando a tu lado, repitiendo una oración que aún no ha terminado. Que el alma del monje encuentre al fin la paz, si es que alguna vez existió.